Shalom Lahen, que abuelos bendigan el nombre de Yeshua. Esta semana vamos a llegar al fin de Segundo de Reyes. Vamos a conocer al último rey. Realmente las personas dicen que el último rey que gobernó fue Sedequías, pero no fue Sedequías el último rey de Yahudá. Hubo otro rey que sí gobernó, pero no gobernó en Yahudá. O sea, que sí existió, que se le conocía como el último rey, pero él quedó preso a manos de Nabucodonosor. Nabucodonosor se va a apiadar de él a los años. Bueno, realmente el hijo de Nabucodonosor se va a apiadar de él y lo va a sentar en la mesa a comer en su propia mesa y le va a dar una vida de paz y dice que lo va a poner en un lugar aún más alto. Porque estos reyes eran atrapados por Nabucodonosor y los mataban de maneras horribles, los humillaban. Y después, bueno, primero los humillaban, después los mataban. Y no solamente eso, algunos eran presos, los hijos de los reyes eran presos y eran como trofeos para Nabucodonosor. Ya cuando muere Nabucodonosor, entonces su hijo tiene piedad del último rey de Yahudá y lo sienta a su mesa y lo pone en un lugar como más elevado que los demás reyes de las otras regiones, como que lo llega a tener en estima. Pasan cosas muy importantes en este último capítulo. Vamos a ver cómo son terminados de expulsar los, llamémoslos los judíos de Judá, pero sería la tribu de Yahudá, ¿verdad? Los que habitaban ahí, los de Benjamín, van a ser echados de ahí y van a ser llevados a Babilonia. Vamos a ver cómo destruye el templo Nabucodonosor, el templo de Yahweh. Yahweh lo permite, claro está. Si no, Nabucodonosor no pudiera hacerlo. Y no solamente lo destruye, sino que se roba muchas cosas del templo y lo deja pues inservible. A los años, al pasar de los años, este templo se va a volver a reedificar. Pero no lo vamos a ver aún, ¿verdad? No nos adelantemos a los acontecimientos. Es un gran placer decir que este es el último capítulo de Reyes y que hemos leído todo lo que es Samuel. Comenzamos con Samuel, viendo la vida de David, viendo la vida de Saúl, Saúl fue el primer rey, David fue el segundo, de Salomón, de Absalón, bueno, de todos los reyes que hemos venido viendo, cómo eran sus actitudes, que si eran buenos reyes, que si eran malos, qué hicieron para llegar a este punto. Y ahora vamos a terminar con el libro y eso es, bueno, una alegría para mí saber que hemos logrado leer todo esto. Que eso es el pasado nuestro, porque nosotros somos pueblo de Israel, no importa en qué país vivamos, qué nación tengamos como bandera, realmente nosotros somos Israel, que es lo que realmente importa. Si hacemos los mandamientos, claro está, si no, no. Vamos a comenzar en el uno, dice así, de modo que en el noveno año de su reinado, en el décimo mes, en el décimo día del mes, Nebuchadnezzar, que este es Nabucodonosor, rey de Babel, marchó contra Jerusalén con su ejército completo y acampó contra ella y edificó torres de asedio contra ella por todos los flancos. Ok, tenía rodeada Jerusalén y tenía torres de asedio. Estas torres de asedio eran, como decir, bueno, ahí les pongo una imagen, eran estructuras de madera muy altas con ruedas, entonces las podían mover de un lado para el otro, no era tan fácil moverlas, pero bueno, se podían mover y atacaban desde diferentes flancos y tenían la ciudad rodeada con esto, que era una gran ventaja para lanzar flechas y tantas cosas. En el 2, la ciudad permaneció bajo asedio hasta el 11º año del rey Hisquía. Este es Ezequías. En el noveno día del cuarto mes, cuando la hambruna de la ciudad era tan severa que no había pan para el pueblo de la tierra, en el 4, ellos irrumpieron en la ciudad. Todos los soldados huyeron por la noche a través de la puerta entre dos muros, cerca del jardín de los reyes. Y los Casdrín, que estos son los Casdrín habían rodeado la ciudad. El rey tomó la ruta por el Arabá. Bueno, tenemos que Nabucodonosor rodeó la ciudad. Empezó a haber mucha hambre porque no había nada de comer, ya que no entraban y salían productos de la ciudad, no podían cultivar, estaban en un severo problema. Tenemos que este rey era un rey malo, este Sedequías. Fue un rey malo, fue un rey idólatra en el corto tiempo que estuvo. Bueno, no fue tan corto, fueron como unos 10 años, si no estoy mal. Y él
pues ahora le viene el castigo. El castigo de por sí ya estaba puesto contra Israel, iba a ser destruida, el templo también, y esto fue que comenzó desde Manashe, que fue un rey malísimo. Este rey impulsó la idolatría en Israel y eso la llevó a este punto. Bueno, la Israel de aquel entonces, como la de hoy en día, lamentablemente también tiene mucho paganismo. Igual todo el planeta Tierra, que está muy pagano. Pero tienen la ventaja de ser la tierra de Yahweh. Por eso Yahweh la protege y es tan importante. Pero ahorita le viene un castigo. Este castigo que viene es por la idolatría. Tarde o temprano esto se va a volver a repetir, por desgracia, tanto ahí como mundialmente. Apocalipsis es lo que estamos viendo aquí en Israel, pero multiplicado por 10 tal vez, y tras de eso mundialmente. Bueno, dice en el 5, pero el ejército de los Casdrín, de los caldeos, fue a perseguir al rey, lo apresó a las llanuras de Jericó, todas sus tropas fueron dispersas. Recordemos que estamos leyendo de que todas las tropas salieron por una abertura en el muro. Ya que ellos salieron de ahí, de Jerusalén, se dispersaron, pero los caldeos los persiguieron y los mataron a los israelitas que escaparon de Jerusalén. Y el rey tomó una ruta, también tomó la ruta al Arabá para escapar, pero lo atraparon. Este es Sedequías, es Hisquiyá. Dice en el 6, entonces ellos agarraron al rey y le llevaron al rey de Babel en Ribla, donde dictó juicio sobre él. O sea, tenemos que llevaron al rey de Jerusalén, que es Ezequías, y lo presentaron frente al rey de Babilonia, que es Nabucodonosor, y le dictó un juicio ahí. Dice en el 7, ellos mataron a sus hijos delante de sus ojos, después le sacaron los ojos a Cisquiyá, lo ataron con grilletes y lo llevaron a Babel. Vea qué horrible lo que le hicieron. Yo estaba escuchando unos documentales que hablan sobre las costumbres babilónicas. Ellos cuando tomaban un rey lo humillaban y lo hacían caminar, qué sé yo, desnudo enfrente de todas las personas ahí en Babilonia. Ellos celebraban, claro está, esa victoria o los humillaban de diferentes maneras. Escuché la historia de una reina que se declaró a sí misma Augusta, que eso es como decir una diosa, como decir una reina, como el papel del rey, pero en la reina, ¿verdad? Que eso era algo mal visto. El rey tenía que ser varón, no podía ser mujer. Entonces ella al declararse Augusta, ella quería como todas las riquezas del reino y como castigo Babilonia la llenó de muchas joyas, le puso muchísimas joyas de diferentes tipos, pero el peso era tan grande que ella no podía caminar y era muy agotador y la hicieron caminar así una larga distancia para solo después matarla. Así era como mataban a las personas, los lanzaban a los perros, los ahorcaban, bueno, les hacían cantidad de cosas. Aquí tenemos que al rey de Jerusalén, que es Cisquiyá, lo hicieron ver cómo mataban a sus hijos primero. Lo obligaron a ver cómo mataban a cada uno de sus hijos. Y después le sacaron los ojos. Y después le pusieron grilletes. Y después lo llevaron ya, terminaron de llevar a Babilonia. Y allá lo mataron. Y no se nos dice cómo lo mataron. Pero fue horrible. O sea, lo último que vio él fue cómo mataron a los hijos y le sacaron los ojos para que fuera lo último que viera. Una cosa, pero espantosa. Pero así lo mataron. Este rey sí, fue malo, no lo voy a negar, pero la manera tan perversa de hacer las cosas en Babilonia, pues deja mucho que desear. Dice en el 8, en el quinto mes, en el séptimo día del mes, que fue también el decimonoveno año del rey Nebuchadnezzar, rey de Babel, Nebuzaradán, el comandante de la guardia y oficial del rey de Babel, entraron en Jerusalén. Tenemos que en esta fecha, en el quinto mes, que también era el noveno día, digamos, era el noveno año de que reinaba Nabucodonosor, entró Nebuzaradán. Este Nebuzaradán es el comandante. Dice que entró el comandante a Jerusalén. Que eso fue lo que sucedió en ese momento, que entraron a Jerusalén y ya van a destruir el templo. Dice en el 9, él quemó la casa de Yahweh, el palacio real y todas las casas de Jerusalén, todas las casas de los nobles, él quemó hasta los cimientos. Ve aquí cómo se pierden un montón de información desde aquí. Se van a perder rollos de la Torá, se van a perder todos los textos del Sanedrín, todos
las líneas genealógicas se están empezando a quemar. Roma las terminó de quemar en su momento, pero aquí vemos cómo se está destruyendo todo eso, las casas de los nobles, o sea, las casas más finas se están quemando. Aparte de eso, lo más importante, el templo de Yahweh y el palacio real también fue quemado. Todo eso fue destruido. Entonces, lo destruyeron los caldeos, que ese es el nombre que tiene, por decirlo así, el ejército de los babilónicos, ¿verdad? Que son los caldeos, los Casdrín. En el 10, el ejército completo de los Casdrín, que estaba con el comandante de la guardia, destruyó los muros de Jerusalén por todo alrededor. No solamente destruyeron las casas y las quemaron, ni el templo y todo lo demás que acabo de mencionar, sino que también los muros que protegen la ciudad. ¿Por qué destruyen los muros? Para que ellos no se puedan proteger otra vez, no se puedan resguardar detrás de esos muros. Si ya no hay muros que protejan una ciudad, ya no hay ciudad. Cualquiera puede entrar por cualquier lugar y puede destruirla cuando haya guerra. Dice en el 11, Nebuzaradán, que ese es el comandante, Nebuzaradán, el comandante de la guardia, entonces deportó a los que quedaban en la ciudad. Quedó poca gente en la ciudad, gente que se estaba muriendo de hambre. Él los tomó y los está deportando. Quién sabe cuántas abominaciones hicieron espantosas. Hay que pedirle a Yahweh que nos proteja de todas estas cosas malas que podrían sucedernos. Uno nunca sabe cuándo un país enemigo puede entrar y hacernos daño, o que no era enemigo y un pronto a otro lo sea. Muchas cosas nos pueden pasar, pero que Yahweh los proteja a todos ustedes, a mí también y a sus familias también, que no tengan ese sufrimiento ni económico, ni espiritual, ni de ningún tipo, que Yahweh los libre de todo eso en el nombre de Yahshua. Se lo pedimos todos juntos en oración. Entonces dice en el 12, pero el comandante de la guardia dejó atrás a algunos de los pobres de la tierra para ser labradores de las viñas y los campos. Ok, se llevó a varias personas cautivas y dejó a los últimos. Los últimos aquí están siendo los primeros, o sea, los más pobres se lograron quedar en la tierra para ellos poder cultivar la tierra. Tenían que darle, me imagino, obviamente todo lo que tenía que ver con los cultivos a Nebuchadnezzar, pero no importa, o sea, mientras vivan en esa tierra y puedan comer de ahí mismo y no tengan que ser deportados, les fue bien. O sea, francamente les fue muy bien. Dice en el 13, los Casdrín destrozaron en pedazos las columnas de bronce y las basas y el mar de bronce de la casa de Yahweh y llevaron el bronce a Babel. Se están llevando lo mejor de la casa de Yahweh. Aquí nos damos cuenta de que el arca del pacto no se la llevan, que dicen que rompieron en pedazos las columnas de bronce, las dos columnas grandes que había hecho Salomón. Y dice que el mar de bronce, el famoso mar de bronce, el que ya hemos hablado, que tenía 12 toros, que los 12 toros de abajo representan las 12 tribus de Israel, que el mar, bueno, todo eso tiene un simbolismo, ¿verdad? Es largo el estudio, pero bueno, ahí recuerden que hay un estudio que habla sobre ese tema y es muy interesante cuando hacen el templo y lo que representa el templo, que para qué servía el mar de bronce, que era para que se lavaran los mismos levitas cuando hacían ritual, cuando hacían sacrificios de animales y todo. Esa agua era para beber ellos y para limpiarse. Bueno, y es largo de explicar. Ahora, todo eso lo están derritiendo y se lo están llevando, o lo están destruyendo y se lo están llevando para posteriormente derretirlo. Dice en el 14, ellos también se llevaron las ollas, palas, despabiladeras, sartenes y todos los artículos de bronce que habían sido usados para ministrar. Dice en el 15, el comandante de la guardia tomó los incensarios, las cubetas de rociar, todo hecho de oro y todo hecho de plata. Aquí vemos que se llevan todo el oro y toda la plata. Dice en el 16, el bronce en las dos columnas, el mar y las cubiertas, todo lo que Shlomo había hecho para la casa de Yahweh era más de lo que podía pesarse. O sea, era tanto que no pudieron ni siquiera pesarlo. Del montón de oro que había y de las columnas y el bronce y la plata y de todo, ni siquiera pudieron pesarlo. Dice en el 17, la altura de una columna era de 31 pies y medio. Sobre ella estaba el capitel de bronce de 5 pies y 4 de alto, con redes y granadas alrededor del capitel, todo de bronce. La segunda columna era similar, también con redes. Hay una teoría muy larga que no se las voy a explicar, la explico en otro video, que habla sobre estas dos columnas, que una era como un contrapeso y que estaban rellenas de arena
y que resulta que cuando jalaban una palanca, es una teoría, claro está, se bajaba el arca del pacto, se hundía. Se iba hundiendo y después ellos le ponían una tapa encima, ¿verdad? De concreto, hablemos, bueno, concreto no, de piedra grandota, y ahí fue donde escondieron el arca del pacto, debajo de donde estaba el arca del pacto. Y había un túnel abajo donde se llevaron el arca y la escondieron en otro sitio, pero bueno, eso es todo una teoría y no se sabe, o sea, no se sabe. Realmente más años más adelante vemos que el arca del pacto reaparece, al menos en el segundo templo. En el tercer templo, que todavía no se ha hecho, no sabemos ni siquiera dónde está. O sea, hoy en día no sabemos dónde está el arca del pacto. Y el arca del pacto no se puede sustituir, no se puede rehacer de nuevo. Podrían hacerlo, pero ya no tendría el mismo efecto, ¿verdad? Era esa y punto. Dice en el 18, el comandante de la guardia se llevó prisioneros a Serayá el Cohen Agadol, Sefaryá el segundo en orden, a 3 guardias en las puertas de la ciudad. Se llevó un eunuco a cargo de los hombres de guerra. 5 hombres que veían el rostro del rey, que habían sido encontrados en la ciudad, el secretario del comandante en jefe que llevaba cuentas de la gente de la tierra, y 70 de la gente común encontrados en la ciudad. O sea, se llevaron un montón de gente, se llevaron al eunuco que estaba a cargo de los hombres de guerra, a 70 hombres comunes y corrientes. Dice que se llevaron a 5 hombres que veían el rostro del rey, o sea, que eran como los consejeros del rey, a secretarios, a gente importante. Toda esa gente se la están llevando. ¿Para qué? Vamos a leer. Dice en el 20, Neusaradán, que es el comandante, Neusaradán, el comandante de la guardia, los tomó y los llevó al rey de Babel en Ripla. Aquí los van a llevar a juicio, a todo este montón de gente en Ripla. Dice en el 21, allá en Ribla, en la tierra de Hamat, el rey de Babel los hizo matar. Así pues, fue llevada Yahudá cautiva fuera de su tierra. Vea qué montón de gente mató el rey de Babel. Esto, ¿por qué lo está haciendo Babel? ¿Por qué el rey de Babilonia está tan enfadado? Babilonia ya había venido, ya había conquistado Jerusalén anteriormente, se había llevado a unos cuantos, no todos, pero se había llevado a varios cautivos, pero los dejó en la tierra y les dijo, ahora ustedes me pagan tributo. Los reyes que vinieron después dijeron que no iban a pagar tributo, que no querían hacer nada. Entonces pasaron años y regresó Babilonia otra vez a atacarlos y ya ahora sí ya no los perdonó y los sacó de la tierra. Esto ya estaba profetizado, que Yahweh iba a destruir el templo, que iba a destruir a Jerusalén y que la terquedad de estos reyes y la terquedad del pueblo, claro está, los iba a llevar a esta horrible destrucción. Y eso fue lo que pasó. Dice ahora en el 22, Nebuchadnezzar, rey de Babel, nombró a Gedaliah, el hijo de Ahicam, el hijo de Shafán, gobernador sobre la gente que quedó atrás en la tierra de Yahudá después que él se marchó. Realmente, si lo vemos así, bien, Sedequías sí fue el último rey al que le sacaron los ojos. Este Gedaliah y el que viene después van a ser como gobernadores, pero ya no van a tener casi que nada a cargo, porque ya lo que queda es nada, ¿verdad? Ya se destruyó el templo, se destruyeron muchas casas, solamente quedaron las viñas y todo lo que al rey de Babel le sirva. Y en este caso, este Gedaliah va a ser pues una persona que va a gobernar por el rey, o sea, que va a gobernar esa tierra por el rey. Y vamos a seguir leyendo qué dice sobre él. Dice en el 23, cuando todos los oficiales del ejército y sus hombres oyeron que el rey de Babel había hecho a Gedaliah gobernador, vinieron a Gedaliah en Mishpa. Tenemos que la gente está acercándose a Gedaliah. Ya el rey de Babilonia está en su tierra. Ya Babilonia se ha ido. Solamente quedó este Gedaliah y seguramente algunos soldados para que lo protejan o para él poder gobernar y poder enviarle tributo al rey como tenía que haber sido, porque Yahweh así lo estipuló. Yahweh dijo que si se sometían a Babilonia no iban a morir. Ahora dice, continúa diciendo, dice Ismael, el hijo de Netanyah, Johanán, el hijo de Careaj, Serayá, el hijo de Tanhumet, el Netofatí, y Yasanyá,
el hijo de Mahatí, ellos y sus hombres. Tomaron un juramento. Gedaliah les dijo, no teman a los sirvientes de los Casdrín, no teman a los sirvientes de los caldeos. Solamente vivan en la tierra y sirvan al rey de Babel, y las cosas irán bien para ustedes. Ok, vemos que el rey de Babel ya mató al Cohen Agadol y mató, bueno, a un montón de gente. El rey de Babel tiene a este Gedaliah. Gedaliah les está dando un buen consejo. Les está diciendo, no teman a los Casdrín, no teman a los caldeos, solamente sírvanles para que no los maten. Y ellos no van a querer. Estos que acabamos de nombrar aquí antes van a rebelarse. Y al rebelarse van a matar a Gedaliah y con eso van a traer la ira otra vez, ¿verdad? De Babilonia. Entonces dice en el 25, pero en el séptimo mes, Yismael, el hijo de Netanyah, el hijo de Elishamach, de sangre real, vino con 10 hombres y asesinó a Gedaliah y a los Yahudí y a los Casdrín que estaban con él en Mishpa. Ok, Gedaliah tenía a unos judíos que estaban del lado de él, bueno, que estaban gobernando junto con él, y unos caldeos que lo estaban acompañando. Y este hombre, Yismael, vino y los mató, junto con otros 10 soldados judíos, digamos. Y vinieron y mataron a todos estos que estaban gobernando en esa época. Dice en el 26, al ver esto, toda la clase de gente, grande o pequeños, como también los oficiales del ejército, salieron y se fueron a Misrayim, se fueron a Egipto, porque temían a los Casdrín. Después de que esta gente cometió estos homicidios, bueno, estas muertes, homicidios, sí se puede decir, ellos dijeron, van a venir los caldeos y nos van a matar, vámonos mejor para Egipto, para que ahí no nos alcance los caldeos. Egipto en este momento, y bueno, yo creo que siempre ha estado mal, ¿verdad? Siempre ha estado muy mal. En este momento Egipto acaba de luchar contra los babilónicos y perdieron. Pero ellos se sienten refugiados ahí. Yahweh les dijo que no se fueran para Egipto. Yahweh les dijo, quédense en Israel y háganle caso al rey de Babel y no les va a pasar nada. Pero si ustedes se van para Egipto, allá en Egipto los voy a matar. O sea, allá en Egipto les va a ir peor, ¿verdad? Les va a ir igual. No se van a poder escapar a la ira de Yahweh, porque esto no es en sí Nabucodonosor el que lo hace, sino Yahweh quien lo permite, ¿verdad? Nabucodonosor quien lo hace, pero Yahweh lo permite. Y no es que Yahweh se complazca con Nabucodonosor, sino que Yahweh lo está utilizando a este villano para escarmentar a su pueblo que se ha portado mal, para después volverlos a traer a la tierra y volverlos a reedificar como pueblo. Dice en el 27, en el 37º año de cautiverio de Jehoiakim, rey de Judá, en el 12º mes, en el 27º día del mes, Ebel Mejoradak empezó su reinado como rey de Babel. Aquí tenemos que ya Nabucodonosor ya no está en este momento, sino que va a reinar Ebel Mejoradak, que este es su hijo. Comenzó su reinado como rey de Babel. Y en su primer año él alzó la cabeza de Jehoiakim, rey de Judá, y lo soltó de la prisión. Este es el rey que yo les decía que es el último realmente. O sea, Sedequías fue el último que reinó. Sí, que reinó en Jerusalén, pero ya Jerusalén ahorita está destruida. Ahora tenemos a un descendiente de David, porque todos estos son descendientes de David, todos los que han sido reyes de Judá. Este se llama Jehoiakim y dice que es rey de Judá y dice que lo soltó de la prisión. Lo tenía en prisión y el hijo de Nabucodonosor lo soltó y lo va a sentar en la mesa. Dice en el 28, él lo trató con bondad y le dio un trono más alto que el de los otros reyes, allí con él en Babel. Así que Jehoiakim ya no tenía que usar ropas de prisión. Además, comía pan continuamente delante del rey todos los días de su vida. Y ya para finalizar el libro y finalizar el estudio, dice en el 30, y le fue dada una asignación diaria por el rey para gastar en sus otras necesidades diarias por todos los días de su vida. Imagínense que el rey hasta un sueldo le dio, o sea, le dio dinero, lo dejó comer en la mesa y lo trató con bondad y lo puso encima de los demás reyes que él había capturado, que su padre había capturado. Y ahí termina el libro de Reyes.
Qué bendición haberlo leído todo con ustedes. Espero que les haya gustado y les haya servido para estudiar también, que les sirva a otras personas en un futuro también para estudiar. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom, Urahot, paz y bendiciones. Ahora oremos, démosle gracias a Yahweh. Realmente no le pidamos nada, démosle gracias por este estudio y por su palabra y por guiarnos también. Bendito seas, Padre Yahweh. Gracias por darnos este estudio de la Torá. Gracias por darnos este estudio de Reyes también, mi Elohim, por darnos conocimiento. Alabado sea tu nombre, Yahweh. Amén. Ahora los voy a dejar con una canción. Espero que les guste. Recuerden compartir los videos. Y por el momento yo me despido. Shalom, Urahot, paz y bendiciones. Los que sí somos no dudamos, los que construimos sobre la roca. No nos influye el hablar de ninguna boca, el canto de la iniquidad no nos descoyunta. Nuestros ojos se juntan en la era, nuestra mano gentil en el arado muestra el camino. La influencia de nuestro enemigo no tiene agrado, un calitorado de nuestro Elohim nos ha abrigado. En esos días en los que el frío arrecia, parece que el malvado se baña en riqueza. Cuando apetecen cosas que no puedo tener, y cuando mi impotencia me dice que hay cosas que no puedo ser. Cuando la oscuridad de la luna parece aún más grande que la luz del sol, en ese momento te pido, házmelo entender, que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Que tú, mi Elohim, eres mi alegría. Que estos momentos que se cuentan con cuentagotas son pasajeros, pero los que vienen póstumos a la vida serán abundantes como mares de tierras remotas, donde ya no habrá más heridas. Mares extensos, donde mi vista no llega, donde mi imaginación es pequeña y ciega, y el malestar se niega. Los que sí somos no dudamos, los que construimos sobre la roca. No nos influye el hablar de ninguna boca, el canto de la iniquidad no nos descoyunta. Nuestros ojos se juntan en la era, nuestra mano gentil en el arado muestra camino. La influencia de nuestro enemigo no tiene agrado, un talitorado de nuestro Elohim nos ha abrigado. Cuando comienzas a dudar, a dudar, a dudar, dudar, en esos días cuando el reflejo del agua muestre un rostro amargado y cansado, cuando los años pesen y las fuerzas falten, los amigos se aparten, los familiares ya no respalden, cuando los perversos te exalten, recuerda: el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Los que sí somos no dudamos, los que construimos sobre la roca. No nos influye el hablar de ninguna boca, el canto de la iniquidad no nos descoyunta. Nuestros ojos se juntan en la era, nuestra mano gentil en el arado muestra camino. La influencia de nuestro enemigo no tiene agrado, un talitorado de nuestro Elohim nos ha abrigado.